Saludos estudiantes, muy buenos días a quienes están incorporando. Vamos a tener la sesión del día de hoy, que corresponde a la sesión que debimos haber tenido la semana pasada, pero lamentablemente por cuestiones de problemas de conectividad podemos ver la sesión en su momento. No obstante, revisando la programación, puedo ver que al menos no nos hemos retrasado demasiado de los contenidos y ya de hecho de esta semana y la próxima ya habremos terminado con el contenido de la materia y lo que restaría sería el resto de las evaluaciones. Revisen el grupo WhatsApp para el pequeño anuncio que dejé esta tarde. Ya debería poder acceder entonces a módulo 7 para dejar planteado en módulo 7 los cambios en las evaluaciones y las próximas actividades. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a continuar entonces con el contenido. En la sesión pasada vimos cómo empezó a evolucionar en la era colonial el derecho angloamericano, específicamente el common law, cómo fue evolucionando las 13 colonias británicas que eventualmente se convertirían en el núcleo de los Estados Unidos de América. Entendimos entonces que en el caso de los Estados Unidos de América, la base del sistema jurídico de las 13 colonias, de cada una de esas colonias, es la tradición del common law que heredaron de Gran Bretaña. No obstante, en cada una de esas colonias, debido a las particularidades de la geografía, recursos económicos y patrones de asentamiento de cada una de esas colonias, el sistema jurídico de cada una de ellas empezó a evolucionar de manera distinta, tanto de la metrópolis inglesa como de las otras colonias. Entonces podemos ver que el germen, digamos, el germen, no, digamos, la génesis del sistema federal de los Estados Unidos nació a partir de un amplio rango de autonomía que tenían las colonias británicas de Norteamérica, en parte porque realmente había muy poca supervisión por parte de la corona. Para la corona, estas colonias de asentamientos, digamos, no eran la principal fuente de ingreso para el Imperio Británico. La principal fuente de ingreso para el Imperio Británico eran sus colonias en Asia, específicamente en la India, era su principal fuente de ingreso, porque realmente, al menos hasta mediados del siglo XVIII, la metrópolis inglesa no ejerció demasiado control central sobre sus colonias, y eso permitió a las colonias y a la sociedad angloamericana que se desenvolvía en ese territorio desarrollar sus propias costumbres y tradiciones, tanto de carácter político, cultural como jurídico. Y entre esas tradiciones jurídicas está el desarrollo, por ejemplo, de doctrinas legales basadas en el common law, pero que tenían diferencias con la metrópolis. Por ejemplo, hablamos de cómo en las 13 colonias las leyes de sucesorales, sucesión testamentaria, daban un tratamiento equitativo a cada uno de los hijos del difunto, mientras que en Gran Bretaña la totalidad del patrimonio del difunto era heredado por el hijo mayor. Eso debido a que en Gran Bretaña tienen un sistema aristocrático terrateniente, mientras que en las 13 colonias de Estados Unidos el sistema desarrolló rasgos un poco más equitativos debido a que en su gran mayoría estaba poblada eh, por colonos libres, exceptuando las colonias penales, para este territorio. Y en fin, eso fue generando diferencias sociológicas, culturales y jurídicas. Eventualmente, la metrópolis y sus colonias entraron en conflicto que inicialmente uh, se trató de plantear como un conflicto de carácter político en el cual los colonos británicos en el Nuevo Mundo, en las 13 colonias, eh, objetaron a una imposición de impuestos, a la imposición de pago de impuestos a las colonias por bienes importados, incluyendo el té, como una manera de Gran Bretaña, del Imperio Británico, de poder saldar sus cuentas y poder incrementar sus ingresos debido a los enormes gastos que había tenido Gran Bretaña en su guerra contra el Imperio francés. Los colonos ingleses de las 13 colonias, que eventualmente se convertirían en Estados Unidos, objetaron estar sujeto al pago de impuestos sin tener representación en el Parlamento. Hay que tomar en cuenta que los habitantes de las 13 colonias, si bien tenían gobernadores reales y podían enviar emisarios a Londres para poder cabildar a favor de los intereses de las 13 colonias, no tenían representación formal en el Parlamento, y había un principio también del common law, que también planteado también la tradición constitucional inglesa,
de que no puede haber imposición de impuestos sin representación parlamentaria, sin autorización del Parlamento, y eso de hecho es una tradición que viene eh, desde la Edad Media, de la Alta Edad Media al menos. Entonces, los colonos británicos, futuros estadounidenses, trataron de hacer valer sus derechos de forma y canalizar sus agravios en contra de la corona, al principio de forma institucional, pero en la medida que la corona británica se mostró inflexible ante las peticiones de sus colonos, eventualmente entonces la posición de autonomismo de los colonos norteamericanos se convirtió entonces en una posición de independencia, a modo de un suerte paréntesis histórico acá. En el caso de las colonias españolas, la Constitución de Cádiz de 1812 le dio a los habitantes de Hispanoamérica, todos los hombres, técnicamente todas las personas libres, son todos hombres, una época en la cual los hombres tenían, digamos, más derechos políticos que las mujeres, pero en ese caso todos los hombres libres eran considerados ciudadanos del imperio y por ende podían elegir representantes al Parlamento español, en este caso las Cortes Generales. De hecho, más no me equivoco, desde la provincia de Cumaná, cuando todavía éramos la Capitanía General de Venezuela, fue incluso un representante a España que participó en las deliberaciones de las Cortes Generales de España. Entonces, en el Imperio Español sí hubo representación parlamentaria, sin embargo, los problemas ocasionados también por un tema de impuestos, porque realmente la independencia hispanoamericana también empezó por cuestionar la imposición de impuestos y el monopolio, las compañías reales, como por ejemplo la compañía guipuzcoana, que tenía un monopolio de comercio, compraban materia prima a bajo costo en Venezuela y luego la transportaban a España y en España las vendían al resto del mercado europeo a un precio de mercado mayor y por supuesto el diferencial era el ingreso. Los habitantes de Venezuela, empezando también por cultivadores de café y cacao, dueños de haciendas de café, cacao y demás recursos, objetaron ese monopolio real y objetaron también impuestos y al principio tenían también una posición de autonomía, pero eventualmente se convirtió en una posición independentista cuando la metrópolis española ni podía ni estaba en posición de acceder al petitorio de los colonos españoles y de los habitantes criollos de Hispanoamérica, ni podían tampoco hacerlo efectivamente porque estaban también en medio de una guerra civil en España entre los absolutistas y los liberales. Entonces, es un poco de cómo presentar el cuadro de los movimientos independentistas en las Américas y mucho de eso tuvo que ver con respecto a autonomía legal e impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos sin que le vea el queso a la tostada a los servicios que presta el Estado. Tan cierto hace 200 años como hoy en día. Pero en fin, volvemos entonces a la historia estadounidense y cómo esto generó entonces la tradición legal constitucional de los Estados Unidos. Entre 1775 y 1783, las 13 colonias que formarían los Estados Unidos lucharon por su independencia. Eso en Estados Unidos se conoce como la Guerra Revolucionaria, Revolutionary War. Pueden ver en inglés el artículo. La mitad de los signatarios de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por cierto, eran abogados. También los signatarios, tanto la Declaración del 19 de abril como la primera Constitución de Venezuela, también muchos de ellos eran abogados, incluyendo quien deberíamos considerar realmente uno de los padres de la República y padre de la Constitución, Juan Germán Rossio, que lamentablemente su legado ha quedado un poco a la sombra del legado de Bolívar y de los militares, etcétera, pero realmente si hay una persona que puede considerarse un padre de la patria Venezuela, Juan Germán Rossio. Pero en fin, los abogados tuvieron un rol muy importante y por supuesto, como no podía ser distinto en el caso de los abogados, el tema doctrinal legal también tuvo un importante papel en la discusión política de cómo se formaría entonces el derecho en los Estados Unidos y qué tipo de tradición jurídica los Estados Unidos adoptaría. Si, por el contrario, rechazaría la tradición del common law inglés como parte del espíritu antibritánico que había en las 13 colonias posteriores a su independencia y buscaría más bien inspiración en el sistema continental, sobre todo del derecho francés. Y hubo muchos simpatizantes de esta propuesta en la recientemente independizada República Estadounidense.
No obstante, debido a que había poca material de estudio de los códigos legales del continente europeo, mucho menos doctrinarios expertos en el tema, por inercia y por costumbre jurídica, pues la tradición del common law continuó. Y de hecho el vocabulario que se utiliza en la Constitución de los Estados Unidos es un vocabulario típicamente del common law. Entonces, después de 1776, como les había comentado, el espíritu antibritánico que cundió en las colonias y algo algunos de sus residentes a exigir la fundación de un nuevo sistema jurídico. La diversidad del derecho europeo, barreras lingüísticas y la falta de acceso a textos legales extranjeros imposibilitó cualquier esfuerzo sistemático respecto y el common law inglés siguió teniendo vigencia. No obstante, en algunos casos, algunas colonias, ahora estados de los Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York, logró elaborar extensos códigos civiles, inspirados también por la tradición continental europea, pero eso realmente no logró desplazar propiamente el derecho del common law. Sin embargo, el trabajo de los doctrinarios ingleses, como el caso de Lord Blackstone, un famoso doctrinario del derecho inglés, siguió teniendo una enorme influencia en el desarrollo del sistema jurídico en los Estados Unidos. De hecho, en 1771, eh, poco antes de la declaración de independencia, de la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues ya estaba entonces publicada en los Estados Unidos, en las 13 colonias, estaba publicado entonces el libro sobre comentarios de las leyes inglesas de Lord Blackstone. Todavía es un texto de lectura en las facultades de Derecho en las universidades de los Estados Unidos. E igualmente, aparte de ser referencial para jueces y abogados, también las decisiones judiciales y leyes aprobadas en Inglaterra servían de algún modo de material de estudio y de cierto tipo de referencia, pero como habíamos comentado en la sesión pasada, en las colonias inglesas la jurisprudencia proveniente de la metrópolis no era acatada de forma obligatoria ni automática, sino por el contrario, cada colonia desarrolló su propia tradición jurisprudencial, partiendo al principio de tribunales que estaban compuestos más bien por ciudadanos libres que actuaban como jurado, y magistrados que en la mayor parte de sus casos no eran magistrados profesionales, no eran abogados o jueces, sino eran gobernadores o figuras políticas. Entonces, al principio, entonces, esa tradición jurisprudencial se basaba más bien en principios muy generales del derecho, de inspiración cristiana, protestante en este caso, y con el paso del tiempo fue que se empezó a formalizar un poco más el sistema legal en las colonias, que eventualmente daría paso al sistema legal de los Estados Unidos. Entonces, ya había una tradición de gran autonomía en materia legal y una gran autonomía en materia política que cuando fue infringida por el intento por parte de la metrópolis de interferir más en los asuntos de la colonia e imponer impuestos para poder arreglar las finanzas del imperio después de los enormes gastos por su guerra contra Francia. Entonces fue ahí donde los colonos de las 13 colonias, no en su mayoría, pero una buena parte de ellos decidieron entonces apostar por la independencia. La guerra de independencia de los Estados Unidos, al igual que nuestra guerra de independencia, realmente fue una guerra civil. En Venezuela, por ejemplo, no fue una guerra de venezolanos contra españoles, realmente fue una guerra de venezolanos realistas contra venezolanos independentistas. E igualmente en los Estados Unidos fue una guerra que en gran medida lucharon independentistas contra realistas, que en el caso de la historia angloamericana se les conoce como los loyalists o los leales o los lealistas. Y de hecho muchos de ellos tuvieron que huir a Canadá, tuvieron que tomar refugio político en Canadá, que era parte del Imperio Británico y no dejó de ser parte del Imperio Británico y es parte del Commonwealth. Entonces, bueno, ahí hay una historia bastante interesante. También como otro comentario político, histórico, perdón, de Venezuela también tuvieron que emigrar muchos venezolanos que habían peleado por la causa realista. Desde su perspectiva estaban peleando por la legalidad en ese momento en contra de lo que ellos percibían, era un movimiento sedicioso, separatista, etcétera, y se vieron forzados también ahí. Estas fueron guerras particularmente crueles, mucho más en América Española que por el tema de las castas de lo que fue los Estados Unidos. Pero en fin, dividió a la sociedad, pero finalmente cuando se constituye los Estados Unidos, pues se empieza entonces a desarrollar tradiciones propias a las de la colonia británica. Entonces, a pesar de la independencia, a pesar del espíritu antibritánico, se revivió el interés
bueno, debido precisamente al espíritu británico, se revivió el interés por reemplazar el common law, por codificar el derecho en base a la tradición continental. De hecho, y como un toque también de ironía, fue un filósofo político legal británico, Jeremy Bentham, quien propuso un código civil federal para los Estados Unidos. De hecho, de haber sido aprobado, tuvo muchos simpatizantes, pero al final el Congreso de los Estados Unidos no lo aprobó. De haberlo aprobado, eso hubiese sido un paso en la dirección de la codificación del derecho estadounidense y su alineación con la tradición continental romanista. No obstante, a pesar de que el código de Jeremy Bentham, del Código Civil Federal de los Estados Unidos, no pasó de ser una propuesta, terminó influenciando la legislación estadounidense, la legislación sobre todo de algunos estados como el estado de Nueva York. Aparte de eso, hubo trabajos de otros doctrinarios, por ejemplo, James Kent y Joseph Story, ambos fueron jueces y estudiosos del derecho que también escribieron extensos comentarios sobre el common law y el equity. Particularmente influyente fue la obra de Kent, Commentaries on American Law, que básicamente fue la versión, digamos, lo que hacía era eh, estudiar el common law como se estaba desarrollando en los Estados Unidos, y por eso es una obra de particular interés para la historia del derecho angloamericano y del derecho estadounidense, porque esta fue, digamos, el primer trabajo que sistematizó el estudio del common law, cómo se había desarrollado en las colonias, en lugar de, por ejemplo, el caso de comentarios de las leyes de Inglaterra. Por supuesto, Commentaries on American Law, en cierto modo, es una respuesta a comentarios de las leyes de Inglaterra, en el sentido que ahora está reflexionando sobre la evolución y el carácter de la tradición jurídica de common law en base a las condiciones de los Estados Unidos. Y sigue siendo un texto obligatorio de estudio en cualquier facultad de derecho en los Estados Unidos. Luego tenemos otro caso muy interesante, que es el reformista legal David Dudley Field, que abogó por la codificación racional y sistemática de las leyes estadounidenses y redactó varios borradores para códigos civiles y códigos de procedimiento civil. Pueden ver incluso temas similares con nuestro sistema de derecho, que es un sistema de derecho codificado, que tiene códigos civiles y códigos de procedimiento civil. Por cierto, eso es de inspiración en gran medida francesa e italiana. Entonces vemos que sí hubo en los Estados Unidos un debate en torno a la adopción entonces de una tradición racionalista con la tradición racionalista sistemática. Realmente estamos hablando de una tradición eh, que se acerca a la tradición continental europea, a diferencia de la tradición jurisprudencial del common law, que se basa sobre todo en la tradición jurisprudencial. El Código Civil redactado por Fields, no obstante, sí tuvo éxito en ser adoptado por 5 estados, California, entre ellos California y Nueva York. Pero el sistema del common law seguiría imperando y como habíamos comentado en la sesión pasada, cada uno de los estados de los Estados Unidos, de hecho, ha aprobado una ley que se denomina Reception Statute o leyes de recepción, que es una ley que establece que la base del derecho en este estado de los Estados Unidos, entonces es el common law. Por ejemplo, el estado de la Florida, California, Nueva York o Massachusetts, todos los congresos, los parlamentos, podemos llamarlo en todo caso los congresos de cada uno de esos estados, ha aprobado una ley de recepción que establece que el common law es la base del sistema legal en ese estado. Eso sin desmérito de las propias evoluciones y tradiciones y costumbres legales que se han desarrollado en el estado y que lo diferencia del sistema jurídico de otros estados. Como en Estados Unidos tiene un sistema federal con un alto grado de descentralización, cada estado de los Estados Unidos básicamente tiene su propio sistema legal y tiene su propio circuito judicial estatal y tiene sus propios códigos y leyes que no son aplicables en otros estados. Entonces, un abogado que quiere ejercer, por ejemplo, el derecho en Texas, pero se graduó en la Universidad de la Florida, tiene que aprobar el examen de admisión al Colegio de Abogados de Texas. Es un examen básicamente es un examen de conocimiento sobre la tradición jurisprudencial y la legislación en el estado de Texas. Es muy distinto a nuestro país, que nuestro país está altamente centralizado el sistema judicial. Realmente no tenemos un sistema judicial propiamente municipalizado o estadalizado. En todo caso, tenemos un sistema judicial más bien de carácter unitario. Eso es la diferencia. La única excepción en el caso de los Estados Unidos es el estado de Luisiana. Luisiana no tiene un reception statute porque, como ya vemos mencionando por acá,
Luisiana originalmente fue una colonia francesa y no británica y heredó su tradición de su metrópolis francesa. De hecho, todavía hay habitantes de Luisiana que hablan francés y cajún, que es una lengua creol basada en el francés, con elementos también del español, porque Luisiana también por un tiempo fue una colonia española que fue asentada por canarios, y de hecho hay personas en Luisiana que todavía hablan español canario criollo, muy poco. Entonces, la incorporación de Luisiana a los Estados Unidos implica que por primera vez los Estados Unidos ahora absorbían un territorio que no tenía la tradición del common law, sino tenía una tradición continental francesa, y por ende el sistema jurídico del Estado de la Luisiana es un sistema jurídico de carácter continental, más bien más similar al nuestro que al del resto de los estados del common law, que por supuesto exhibe ciertos elementos del common law, al igual que del sistema continental. Por cierto, una curiosidad respecto a Luisiana. En la mayor parte de los Estados Unidos, por haber heredado la tradición inglesa, la subdivisión dentro de los estados Unidos es condado. Se ve entonces en condados y eso viene counties. Y esos counties vienen de la tradición legal inglesa. Pero en Luisiana no se divide en counties, sino se divide, si más no me equivoco, en municipalidades y parroquias. Esto en parroquia, es la subdivisión más pequeña, al igual que la nuestra. En inglés, parish, incluso todavía hay uso de algunos términos franceses. Entonces, Luisiana en ese caso se convierte en una excepción muy interesante, pero el resto del sistema estadounidense establece que cada uno de los estados Unidos tiene una legislación llamada Reception Statute o leyes de recepción, que establecen que el sistema jurídico de estado es entonces el common law. Pero no hay una Reception Statute a nivel federal. De hecho, nada establece específicamente que el sistema de tribunales federales opera bajo el sistema del common law. No obstante, para algunos juristas estadounidenses, esto no tiene por qué estar explícitamente establecido en la ley, sino que se asume que es un hecho de que el sistema federal está basado en el common law por la tradición inglesa. Es un debate también interesante, pero no vamos a profundizar mucho en él. Entonces vamos a dar un salto de 100 años, vamos a ir a finales del siglo XX, desde la década de los 90, y el sistema jurídico ha venido codificándose a tal punto que las leyes escritas aprobadas por cuerpos legislativos superan en influencia del case law. Es decir, inicialmente el grueso de las normativas jurídicas en los sistemas del common law, tanto en Inglaterra como en las 13 colonias, estaba basada en el case law, es decir, en la tradición jurisprudencial, es decir, en la jurisprudencia de obligatorio acatamiento para tribunales de igual o inferior rango. Con el paso del tiempo, en la medida que fue aumentando la actividad legislativa, tanto del Parlamento británico como del Congreso de los Estados Unidos y los congresos de los distintos estados de los Estados Unidos, en un esfuerzo por tratar de codificar el sistema legal de manera racional y facilitar tanto su estudio como su aplicación, tanto el estudio como aplicación de la ley, pues hoy en día estamos en una situación donde los países del common law tienen ahora más ley codificada por escrita que case law. El case law, por supuesto, sigue siendo muy influyente y el case law sigue siendo, digamos, un punto de referencia importante, sobre todo para regular conflictos jurídicos o, digamos, regular disputas legales o conflictos jurídicos que no tengan una resolución explícitamente establecida el derecho, eh, en el derecho escrito, el derecho legislado, que se conoce como statutory law. A diferencia del common law inglés, el derecho de Estados Unidos carece de las restricciones impuestas por el peso de la tradición, por lo que naturalmente hay una menor resistencia a reformar y las leyes son revisadas regularmente. Es decir, a diferencia del sistema judicial inglés y la tradición constitucional inglesa, donde la tradición histórica tiene un enorme peso. En el caso de los Estados Unidos, debido a que realmente no heredaron el grueso de esas tradiciones y por supuesto como nacieron como un país, como unas colonias que se rebelaron a la tradición a Inglaterra, no han sentido tampoco el peso o la necesidad de preservar esas tradiciones históricas y por el contrario, el sistema legal estadounidense se ha caracterizado por ser muy innovador y no podía ser de otra manera porque siendo un país que está orientado en torno al comercio y la industria y por supuesto los cambios, las transformaciones tecnológicas y la necesidad entonces de adaptarse a las nuevas condiciones de la técnica, de la industria y del comercio, exigen de la ley estadounidense y particularmente de la ley comercial adaptarse continuamente a los cambios y por eso la legislación estadounidense
es bastante avanzada, digamos, sobre todo en el terreno económico. En el siglo XVIII, la Corte de la Cancillería que administraba el equity y los tribunales eclesiásticos trataban los concernientes a sucesiones patrimoniales, mientras que en las colonias americanas los gobernadores del consejo actuaban como tribunal de equity. Es decir, a diferencia de una Corte de la Cancillería que operaba únicamente en Inglaterra, en el caso de los Estados Unidos, el Tribunal de Equity o Tribunal de Equidad, entonces era, digamos, era administrado, era impartida la justicia en los tribunales de Equity por gobernadores y consejos de gobierno. No eran entonces magistrados propiamente entrenados, sino que podían estar asesorados por algún abogado, podían estar asesorados por algún doctrinario, pero tenían una tradición, digamos, distinta o un funcionamiento distinto al de las Cortes de la Cancillería de Inglaterra, aunque utilizaba los mismos principios y las reglas de equity. Y recordamos en nuestras lecciones pasadas que en el derecho inglés, hasta las leyes de la judicatura del siglo XIX, el equity y el case law eran dos tradiciones legales distintas que operaban en simultáneo en Gran Bretaña, esto que en Inglaterra sobre todo, y eso generaba una situación bastante extraña, es que tenías dos instancias, el Tribunal de la Cancillería y los tribunales ordinarios de Westminster que aplicaban el case law. Eso eventualmente tuvo que resolverse a través del tema de la renovación del sistema, la modernización del sistema legal de Inglaterra, fusionando esos dos sistemas, y eso lo vamos a ver en un tema aparte. Entonces, después de la independencia, a pesar de la antipatía que algunos norteamericanos tienen por el derecho inglés, el equity y las reglas de equity continuaron vigentes en los Estados Unidos, administrados por los mismos tribunales que administraban entonces el case law del common law. Entonces, en Estados Unidos también se produce esta fusión del equity y el case law en una sola tradición de common law moderno a partir del siglo XIX. El equity es invocado con mucha menos frecuencia en Estados Unidos que en Inglaterra, dado su flexibilidad, pero remedios del equity han ido desarrollándose dentro del sistema estadounidense. Es decir, que en el sistema estadounidense la tradición del equity tiene sus propias características distintas al de la tradición del equity en Inglaterra. No vamos a enumerar esas diferencias, eso ya sería un tema más profundo, y esta cátedra realmente es una cátedra más bien de carácter superficial o más bien introductorio del tema, que no pretendemos tampoco dar demasiado en eso. Entonces, en la Constitución de los Estados Unidos se estableció una Corte Suprema Federal y la Judiciary Act o Ley de la Judicatura de 1789, y que estableció cortes en los distintos distritos federales y cortes menores de distritos judiciales. Esto es que en Estados Unidos, aparte del sistema legal, del sistema judicial de cada uno de los estados, existe un sistema judicial federal. Está tanto la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema Federal, así como todos los magistrados de los tribunales federales, es decir, los tribunales que están encargados de resolver pleitos basados en la ley federal estadounidense, y esto tiene sus propios circuitos federales a lo largo y ancho de los Estados Unidos, con sus propios tribunales de apelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el grueso de la ley federal es de origen parlamentario, en el caso de los Estados Unidos, y la Corte Suprema Federal está investida de la autoridad necesaria para determinar si la legislación aprobada no contradice lo establecido en la Constitución, y de ese modo proteger las libertades fundamentales allí contenidas. Y eso se denomina control concentrado de la constitucionalidad o control concentrado de la legalidad. Esa también es una función que debería desarrollar el Tribunal Supremo de Justicia en nuestro país, en teoría. Muy bien, entonces las Cortes Federales carecen de los poderes plenarios de las Cortes estatales de poder crear case law, ya que a nivel estatal no existen leyes constitucionales o parlamentarias que hayan abolido formalmente el common law, salvo en áreas como un derecho marítimo, donde la Constitución confiere a la Corte Suprema Federal con el poder de crear case law sujeto a las limitaciones del stare decisis. ¿Qué quiere decir? Que como no hay ninguna ley federal ni constitucional en los Estados Unidos que establezca que el sistema de tribunales federales de los Estados Unidos opera exclusivamente bajo la base del common law, muchos doctrinarios y en la práctica opinan, y además en la práctica es así, que los tribunales federales no tienen la facultad de poder crear case law como sí lo tienen los tribunales estatales, porque en los tribunales estatales, bajo la excepción de Luisiana,
han establecido que el case law es la base de su derecho y por ende eso habilita a los tribunales estadales a poder generar jurisprudencia de obligatorio acatamiento, pero de acatamiento general, pero en el caso de los tribunales federales, como no hay ninguna ley, no hay ninguna ley constitucional, es decir, no hay ningún artículo de la Constitución de los Estados Unidos, ninguna enmienda y ninguna ley federal que está aprobada por el Congreso que establezca que el case law es la tradición legal del sistema federal estadounidense. Entonces, eso limita de algún modo las competencias de las cortes federales para poder generar precedentes legales de obligatorio acatamiento, por supuesto con la excepción de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyos fallos son de obligatorio acatamiento para todas las instituciones en los Estados Unidos. Entonces, salvo en áreas como derecho marítimo, como establecido, porque la Corte Suprema Federal se le ha conferido el poder por parte de la Constitución de generar precedentes de obligatorio acatamiento, pero únicamente en el área de derecho marítimo, en este caso para la Corte Suprema Federal. No obstante, una vez más tomamos en cuenta los fallos en materia constitucional de la Corte Federal de los Estados Unidos son de obligatorio acatamiento a nivel general. Por ejemplo, cuando los abogados del movimiento de derechos civiles y antisegregacionistas buscaban entonces la eliminación de las leyes, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes racistas en el sur de los Estados Unidos, acudieron entonces al Tribunal Supremo de Justicia después de haber acudido sin éxito al Tribunal Supremo Estadal. Cada estado de los Estados Unidos también tiene su propia Corte Suprema, porque además tiene su propia constitución cada estado. Entonces lo que hicieron fue desafiar la constitucionalidad de esas leyes racistas ante la Corte Suprema de la Justicia. La Corte Suprema de la Justicia, al declarar entonces que dichas leyes segregacionistas eran inconstitucionales, pues eso obligó políticamente a los estados del sur a su desaplicación y por supuesto a su derogación. Entonces, en ese caso, los precedentes de la Corte Suprema Federal son de obligatorio acatamiento. Entonces, las Cortes Federales están sujetas a la Constitución Federal de los Estados Unidos y las leyes de la Judicatura. Aunque sus poderes judiciales de cada presidente legal es vinculante, parecieran implícitos en la Constitución, no están, digamos, hay muchos debates todavía respecto a si realmente los tribunales federales tienen o no, o deberían tener o no la facultad de crear precedentes legales vinculantes. Para el caso de los tribunales estadales no hay ninguna discusión, se basa en el sistema del common law y en el caso del sistema judicial en Luisiana se basa en la tradición continental francesa en gran medida. Entonces este sistema muy peculiar que se desarrolló en los Estados Unidos implica que cada estado desarrolla su propio sistema legal con pocas restricciones, salvo los contenidos de la Constitución y las leyes federales y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Y esto entonces ha llevado a que con el paso del tiempo cada estado de los Estados Unidos tiene una gran divergencia, digamos, divergido bastante con respecto a su ordenamiento interno en relación a los otros estados vecinos. Es decir, el ordenamiento jurídico del estado de Texas es muy distinto al ordenamiento jurídico del estado de Oklahoma o al estado de California. Y entonces eso también te genera situaciones como, por ejemplo, las leyes de carácter fiscal y mercantil en Texas pueden resultar mucho más atractivas para inversionistas que, por ejemplo, las leyes de carácter fiscal y mercantil en el estado de Nueva York, en el estado de eh, qué sé yo, Iowa, por ejemplo, estoy especulando ahí realmente. No sé si las leyes en Iowa son o no realmente atractivas para la inversión, es simplemente un ejemplo. Entonces, como conclusión, realmente en Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de compartir una tradición común del common law y unos principios básicos de constitucionalidad inspirados en la tradición del common law y de la Carta Magna, realmente esa tradición ha ido separándose y eso empezó desde el inicio de la colonización inglesa en las 13 colonias y con el paso del tiempo entonces ambos sistemas han ido diferenciándose uno del otro en términos también de algunos principios, de algunas tradiciones, pero puede decirse que el núcleo de la tradición constitucional estadounidense es común a la tradición constitucional inglesa en digamos, los aspectos más básicos. Pero no hay que olvidar que los Estados Unidos tienen un modelo republicano, federal y presidencialista con una constitución escrita, mientras que el caso del el sistema británico es un sistema parlamentario con una monarquía constitucional y, con aspecto muy interesante, una constitución no escrita. ¿Y qué quiere decir que la constitución inglesa no está escrita?
No es que no hayan leyes constitucionales, sino que la ley constitucional inglesa no está codificada en un solo documento, sino que se toma por constitucional en la ley inglesa toda ley que regule un derecho fundamental o el funcionamiento del Estado o de la corona. Entonces, esa es una diferencia importante. A nivel del derecho público, el sistema estadounidense inglés luce muy distinto en lo que respecta a la esfera del derecho privado, digamos, de la tradición que regula la vida privada y el comercio. El common law en ambos países luce muy similar, porque también Estados Unidos, por decirlo así, surgió más bien como unas colonias de asentamiento donde la actividad comercial eh, eh, requería entonces de un derecho robusto y inclinado a facilitar el comercio, y eso es una tradición común con Gran Bretaña. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las fuentes de derecho de los Estados Unidos? Por rango, tenemos la Constitución Federal de los Estados Unidos, la legislación ordinaria del Congreso Federal de los Estados Unidos, seguido entonces por la legislación ordinaria de los estados, de cada uno de los estados, pero esto es a nivel federal. Tratados y convenciones internacionales que hayan sido ratificados por el Congreso de los Estados Unidos, regulaciones administrativas emitidas por el gobierno federal y el common law. El common law aquí lo coloco en negrillas porque, como sabemos, no está establecido de forma explícita que sea facultad de los tribunales federales poder emitir legislación, eh, precedentes vinculantes, aunque algunos doctrinarios establecen que eso simplemente está implícito en la Constitución y no es materia de debate. Con eso entonces hemos finalizado esta sesión. Les puedo hacer una propuesta, si están interesados, pudiésemos adelantar material el día de hoy y ver la sesión sobre la modernización del sistema jurídico del Common Law, o por el contrario, pudiésemos ver eso el día de mañana eh, en nuestra sesión presencial, entendido que aparte de ese tema tenemos que ver también otro tema, que es el tema de la Carta Magna. Entonces, si prefieren, podemos dejarlo para mañana y lo vemos en persona. Para mañana, ¿vale, Juan? Si están de acuerdo, entonces lo vamos a dejar esta sesión culminando el día de hoy. Les agradezco toda su presencia y que tengan una feliz tarde. Voy a compartir la sesión en cuanto me sea posible, cuanto esté listo. Gracias a todos.